No habíamos tenido una puesta a punto y hoy vamos a hacer una con Borja Verges, que ya está acá y él nos va a contar un poco de qué nos va a hablar hoy. Borja, bienvenido. Hola, un gusto. Bueno, hoy vengo a traer un tema que es la problemática con COPSA, ¿no? Una problemática que estamos viendo que cada 2 o 3 meses resurge con ciertos paros y parece que siempre aparece el mismo problema, que es el pago a los trabajadores. COPSA, imagino, para dar un poco de contexto, es una empresa que se dedica al transporte suburbano en el país, cubre más o menos un 60% de los viajes entre Montevideo y Canelones, y desde hace más de 15 años, como estaba comentando, está atravesando esta crisis que parece no tener fin. Como comenté, el problema central son los pagos a los trabajadores. Cerca de 1.000 personas, cerca de 1.000 choferes que están trabajando en COPSA, que viven con la incertidumbre de no saber si van a cobrar su sueldo completo ni cuándo. El caso se ha convertido en un conflicto histórico del transporte uruguayo, con paros, denuncias de mala gestión, rescates estatales y una tensión permanente entre el sindicato y la empresa. Estamos hablando de una empresa que tiene 2 concursos de acreedores simultáneamente, uno que empezó en 2013 y otro que empezó en 2017. Más o menos la historia le podemos poner un inicio a inicios de 2012, cuando COPSA empieza a advertir que algunas de sus líneas eran directamente deficitarias. Eran los llamados recorridos sociales, que eran líneas largas con pocos pasajeros que generaban pérdidas mensuales según 50.000 y 60.000 dólares, según el gerente Javier Cardoso, el que sigue siendo el mismo gerente a día de hoy. Desde 2012 hasta hoy, el gerente es Javier Cardoso. La empresa estaba pidiendo subsidios a la Intendencia de Canelones, pero nunca llegaron, y al mismo tiempo, 2 años atrás, se había firmado un convenio con los trabajadores suburbanos que equiparaban su sueldo con los trabajadores urbanos. Para los trabajadores era un avance más que justo, pero para empresas es parte de los costos sin compensación económica. El resultado fue que la empresa empezó a acumular deudas y pedir préstamos, instalando un patrón que se va a volver costumbre a lo largo de los años. Después, en 2013, tenemos el primer gran conflicto, que es cuando COPSA anuncia cerrar estas 11 líneas que habíamos llamado recorridos sociales, porque decía que eran insostenibles. Esto deja a 10 personas sin trabajo y la reacción sindical fue inmediata. Hicieron un paro por tiempo indeterminado, ocuparon la terminal de Río Branco y denunciaron una mala gestión empresarial, como lo dice Olicar Camaño en el año 2013. Lo escuchamos entonces a Olicar Camaño. Esto decía en 2013. Esto también está bueno para remarcar que, como vos decías al principio, Borja, no es una situación que explota ahora, que surge ahora, sino que tiene su antecedente desde hace ya 13 años, ¿no? Sí, es una barbaridad pensarlo así, de que además, como se comenta, más o menos son siempre la misma problemática que está apareciendo una y otra vez. Ahora, bueno, no pasa nada, pero no tenemos el audio, pero capaz que vos no, ¿qué decía más o menos ahí Camaño en ese momento? Yo comento, estaba denunciando esta mala gestión empresarial, de que la empresa parecía que se podía mantener a flote, pero estaba cargando toda esta carga sobre los trabajadores. Esa fue la primera denuncia que, como repito, se va a mantener durante todo el año, porque estos conflictos parecían que lo estaban cargando todos los trabajadores, mientras que los directivos parecían no tener problemas. Es decir, que esta situación, claro, 13 años repitiéndose lo mismo, y la importancia de lo que vos estabas mencionando al principio, de esto que parece que no tuviera como sustento en el tiempo, en realidad es una forma que instaló la propia empresa de funcionamiento, ¿no? Sí, se acostumbró a funcionar así. Digo, el gerente Cardoso defendió esta medida diciendo que no hubo ninguna otra solución por vía de subsidios o tarifas, aunque pidieron a la Intendencia de Canelones, al Ministerio de Trabajo. Entonces no pudieron encontrar otra solución. En otro contexto, sí, los trabajadores hubieran podido ser reubicados, pero ya estaban acarreando problemas, ya habían pedido un par de préstamos, entonces tampoco pudieron reubicar a los trabajadores. También COPSA lo que dice Olimar es que había un problema con los subsidios a los combustibles y que COPSA estaba pagando los combustibles un poco más caros, porque al parecer la estación donde cargaban los ómnibus eran de la misma filial del grupo Scaglione, que son los dueños mayoritarios de COPSA.
que eso también lo denuncia en 2013 ya. Después, para seguir, un año más tarde, en 2014, la empresa, como comenté, entra en concurso de acreedores. Según Miguel Marrero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores de Transporte, UNOT, desde ese año COPSA empezó a equilibrar sus cuentas a costa de sus trabajadores, pagándoles tarde o en cuotas. Fue el primer gran quiebre. La empresa se salva, pero a partir de entonces el atraso salarial se vuelve un clásico. A partir de 2014 es que vemos que los trabajadores no cobran en fecha o cobran un porcentaje diciendo que después van a cobrar el resto, que marca el inicio de un problema que se va a mantener para adelante siempre. Después, en 2017, COPSA vuelve a caer en deudas, entra en un segundo concurso de acreedores y la justicia civil interviene en 2018 a pedido de 14 trabajadores y accionistas minoritarios que denunciaban irregularidades en la gestión. Ellos estaban viendo que hace 5 años que están teniendo problemas, habían empezado a pagar las consecuencias de los trabajadores, no estaban cobrando en fechas, entonces hacen una denuncia y la justicia interviene a COPSA en el directorio por más de un año. Según reveló Búsqueda, acusaban al directorio de comprar combustible, como mencionábamos, a estaciones de servicio de los propios jerarcas. Y además, este episodio dejó claro que no era solo un problema de subsidios mal calculados, sino también de cómo se manejaba internamente la compañía. Ni que hablar que con la pandemia en 2020 el panorama se vuelve mucho más complicado. El transporte suburbano pierde un 80% de sus pasajeros y COPSA manda casi 250 trabajadores al seguro de paro. Para 2021, la empresa ya debía licencias desde 2019, para que se hagan una idea, debían o medio aguinaldo o salario vacacional y retroactivos salariales. Quiere decir que no se le pagaban los aumentos que estaban establecidos por la ley. Y ahí, eso, ¿no? Porque veníamos con todo este conflicto, ya estamos ahí, o sea, si bien vos resumías bastante todo lo que pasó en esos años, pero ya llegamos entonces ahí a 2021 con estas deudas salariales, ¿no? ¿Cómo reacciona el sindicato ante todo esto? El ambiente en 2021, cuando llega diciembre de 2021 y ven que hay pagos desde 2019 que no estaban cobrando, deciden hacer un paro por tiempo indeterminado, también ocupando la terminal de Río Branco. A los 4 o 5 días el Ministerio de Trabajo interviene y pone fondos públicos para pagar parte de lo adeudado, que eran más o menos unos 10.000 pesos por trabajador, según informó medios públicos. Fue un punto de inflexión este caso porque por primera vez el Estado entró directamente a cubrir sueldos de una empresa de transporte privada para calmar un conflicto. ¿Ahí fue el Ministerio de Trabajo o de Transporte? El Ministerio de Transporte. Disculpa, sí, fue No, está bien, porque en realidad puede quedar la duda a veces de quién en realidad se tiene que hacer cargo de este conflicto, ¿no? Es como que se genera también esa disyuntiva. Bueno, se pasan medio que la pelota de uno al otro ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transporte. Es como que en el Ejecutivo se pasan la pelota, porque además desde acá es que el sindicato empieza a tener una mala relación con la empresa. Digo, años atrás tenían una relación más cordial, pero desde ese entonces la Asociación de Trabajadores de COPSA, la ATC, empieza a tener un quiebre en las relaciones y ya no quiere seguir hablando con la empresa, porque hace 6 años que están hablando, que están pidiendo que por lo menos se les pague en fecha. Que digo, más allá de que no se le estaban dando los aumentos salariales que correspondían, esto provocó una erosión en las relaciones entre la empresa y los trabajadores que a día de hoy sigue estando presente. Ahí nos quedamos hoy para escuchar un poco las voces también. Vos trajiste algunas voces en ese momento 2021 de quienes estaban hablando sobre este tema, ¿no? Sí, vamos a escuchar a Adolfo Silveira, que era el representante de la Asociación de Trabajadores de COPSA en ese momento, que está hablando desde el momento de diciembre de 2021 cuando surge todo este paro. Escuchamos entonces. Bueno, con la empresa en el momento tenemos la comunicación cortada, porque fue pedido de la empresa ayer que levantáramos la medida para poder sentarnos a hablar, en lo cual ya hace un año venimos hablando con ellos, ya sabían que podía llegar a este punto y solamente con la ayuda económica del gobierno, del ministerio, que es para el retroactivo y el aumento, con eso no nos convence mucho. Teniendo licencia y salario ocasional y complementario pendiente, por lo menos esperábamos
que nos dijeran hay un tanto por ciento y podemos sentarnos a hablar. Mientras tanto, las negociaciones no seguirán abiertas por parte nuestra, y si no ellos no quieren recibirnos, no nos van a recibir, porque el paro no se levanta. ¿Cuántos son los trabajadores que se encuentran en esta situación? Solamente de COPSA anda alrededor de unos 700. Esto de 2021, ¿cómo avanza la situación en el posterior, no? Porque estamos en 2025 y evidentemente hay una reiteración. Y bueno, en 2022 y 2023 vemos cómo la historia se repite. Salarios en cuotas, aguinaldos atrasados, paros parciales. Y en mayo de 2024 llega otro momento crítico. COPSA no paga los sueldos de marzo. Los trabajadores hacen un paro de 48 horas y el gobierno negocia un préstamo puente del Banco República de $3 millones. Con eso se saldan deudas e incluso aguinaldos de 2021 y que recién se cobraban en 2024. Estamos hablando de que el poder de consumo se perdió, la inflación se perdió, sin ningún tipo de interés ni nada. El ministro Falero salió a salvar a la empresa más o menos porque parecía que estaban en un punto de quiebre y con este préstamo se pudo poner a raya todo lo que estaba deudado hasta el momento. Porque, como mencionábamos, en 2024 todavía estaban debiendo aguinaldos de 2021. Pero ya esto es un problema que, como se puede observar, ha sido más estructural y a los pocos meses, estamos hablando de que esto fue en mayo de 2024 y en septiembre la empresa vuelve a caer en impagas. Paga apenas el 40% de los sueldos y los trabajadores denuncian que son rehenes de una situación política. COPSA responde que debe priorizar aportes al BPS y a la DGI antes que a los salarios para no caer en sanciones, lo que alimenta todavía más la bronca al sindicato. Ahora podemos escuchar un audio de Miguel Marrero de la Unión de Obreros del Transporte, que eran marzo de 2025, que comenta sobre este tema. Una vez más, cuando parecía que teníamos la situación más o menos controlada, la empresa decide no pagar a los trabajadores como corresponde. Y decimos que lo decidió porque es así. Como pasa siempre, todo el resto de las empresas paga lo que corresponde, la única que no paga es COPSA. Eso es una decisión política. Ejercen presión sobre las autoridades del gobierno saliente y ahora ya comenzaron a hacer lo mismo con el gobierno que va a asumir a partir de la próxima semana, para que les dé más recursos, para que la sociedad entera en definitiva les dé más recursos. Eso nos parece un hecho gravísimo. Vuelven a tomar de rehenes a los trabajadores y a los usuarios porque nos obligan a tomar algunas medidas que tratamos que sean lo menos perjudiciales posible para la población. Pero bueno, los trabajadores tenemos que salir a reclamar. Y ellos vuelven a plantear que no les alcanza, que siguen trabajando a pérdida. Eso tan perverso que repiten permanentemente, que hace muchísimos años que trabajan a pérdida y que la verdad que nadie le cree. No existe una empresa en el mundo, ni un kiosco, ni una empresa de muchísima gente como es COPSA, que trabaje a pérdida durante 15 años. No es una situación coyuntural, es una situación que se repite durante más de una década, ¿no? Llegando a 2025, ¿cuál es la situación? Así es como llegamos, sí, al momento de ahora que, como vimos hace 2-3 semanas, seguían estando en conflicto, se iniciaron nuevos paros. En julio de 2025 la empresa debía el 40% del salario de junio y parte del salario vacacional. El sindicato para y la UNOT anuncia un paro nacional de transporte, una medida que trataba de poner en jaque a todo el sistema y trataba de solucionar este tema que hace 12 o 13 años que los trabajadores de COPSA vienen cobrando mal, según el Miguel Marrero de la UNOT, y además no hay ningún tipo de voluntad de pago de parte de la empresa. Bajo esta presión, el gobierno liberó algunos fondos extraordinarios y se logró un cronograma de pagos para julio y agosto. El paro nacional se levantó, pero bueno, como hemos visto en 2024, este tipo de soluciones es más transitoria que otra cosa y seguramente en 4 o 5 meses podamos ver un nuevo conflicto con la empresa. Qué sé yo, así como resumiendo todo este problema, es que parece más estructural que otra cosa. La relación empresa-sindicato se ha deteriorado de manera casi irreparable, como comenté.
En 2019 teníamos a Pedro Escalón, el presidente de COPSA en su momento, que agradecía al sindicato su colaboración, mientras que en 2025 las declaraciones sindicales son durísimas, acusando a la empresa de no tener ninguna voluntad de pago y de usar la estrategia de seguir consiguiendo dinero sin importarle los trabajadores ni la población. Parece ser que la confianza está rota. El sindicato incluso sugiere que otra operadora tome las líneas y por su parte la empresa ha insinuado sanciones. Se le ha intentado descontar el presentismo por los días de paro y estos son signos de relación conflictiva y de mutua desconfianza. Digo, si me permiten nombrar mi caso personal, que yo trabajé en COPSA en 2022, a nosotros nos pasaban la lista de los trabajadores que pertenecían al sindicato y nosotros teníamos que monitorearlos por las cámaras y ver cualquier tipo de infracción para que lo puedan sancionar. Hay una persecución. Hay tremenda persecución y estamos hablando de 2022, que es cuando que no tengo ningún tipo de duda de que siga funcionando así el brazo y que están buscando por una manera que no sé si es la más correcta. Creo que con esto, si bien probablemente sigan surgiendo noticias en cuanto a esto, Borja, por lo que vos estás diciendo y por cómo viene la situación, pero fue un resumen bastante esclarecedor y ayuda también a situar la situación, a entenderla un poco más, de que no es simplemente algo de ahora, de que la empresa decidió no pagar, sino que viene de hace muchos años. Así que muchas gracias, Borja, por esta puesta a punto. Por favor, gracias a ustedes.